Bienvenidos. Hoy viajamos a Australia, a la playa de Somerton, en Adelaida, diciembre de 1948. Imaginad la escena. Un hombre aparece muerto en la arena. Va vestido impecable, elegante, pero nadie sabe quién es. Nada de identificación, ni etiquetas en la ropa, nada. Solo un trocito de papel escondido en un bolsillo, con dos palabras, Tamam Shud. ¿Qué significaba? ¿Quién era este hombre? Un misterio, la verdad, que ha durado décadas. Vamos a hacer una inversión profunda hoy. Tenemos informes de la policía de la época, artículos de investigación, análisis forenses y, lo más reciente, los avances genéticos que parecen haber arrojado algo de luz. Queremos seguir las pistas, ¿no? Desde el hallazgo del cuerpo hasta la identidad que ahora se propone, Carl Webb, y ver si esto, si realmente cierra el caso. Todo empieza esa mañana, la del 1 de diciembre del 48. Encuentran el cuerpo, sí, apoyado en el malecón. Una postura curiosa, relajada, casi como si durmiera. Sí, con un cigarrillo a medio fumar cerca, otro intacto detrás de la oreja. Hubo gente que lo vio la noche anterior, pero claro, pensaron que dormía o que intentaba encender un pitillo. Y lo más raro, lo que decíamos, sin cartera, sin papeles, cero identificación. Exacto. La autopsia calculó la hora de la muerte sobre las 2 de la madrugada. Oficialmente, un fallo cardíaco. Pero, a ver, había detalles raros, muy raros. ¿Cómo cuáles? Pues fíjate, el bazo triplicaba su tamaño normal. Mucha congestión en órganos vitales. El patólogo sospechó enseguida de algún tipo de veneno. ¿Y encontraron algo? Nada. Las pruebas toxicológicas de la época no detectaron nada conocido. Esto, claro, abrió la puerta a pensar en venenos más sofisticados, digamos, indetectables o que se descomponen muy rápido. Complicado para empezar la investigación. Muchísimo. Y encima su físico era atlético, pero tenía una dentadura muy peculiar. Le faltaban los incisivos laterales. No encajaba con ninguna persona desaparecida registrada. Y entonces, un mes después, en enero del 49, aparece otra pieza. Una maleta. Sí, una maleta marrón. Apareció en la consigna de la estación de tren de Adelaida. La habían dejado allí justo el día antes de que encontraran el cuerpo. ¿Y dentro? Pues más misterio. Ropa, sí, pero otra vez sin etiquetas. Salvo 3 prendas que tenían un nombre cosido. T. Kin. Ajá. ¿Algo más? Sí, herramientas un poco extrañas. Un destornillador, un cuchillo afilado, tijeras, un pincel destarcido. Y un detalle clave, un hilo de coser de una marca que no era australiana. ¿Y eso era importante? Mucho. Era el mismo hilo que se había usado para reparar un bolsillo del pantalón del hombre muerto. Pero la pista T-Kin, pues no llevó a ningún lado en ese momento. Y llegamos al núcleo del enigma, ¿no? Ese papelito. Tamam Shud. Exacto. Encontrado en un bolsillo oculto, cosido dentro del pantalón. Tamam Shud. Es persa. Significa algo así como terminado o finalizado. ¡Qué curioso! Son las últimas palabras de un libro de poemas muy famoso, El Rubaiyat, de Omar Khayyam. Un libro que habla mucho de vivir la vida al máximo, de aprovechar el momento. Claro, eso podría apuntar A un suicidio, sí. Alguien que consideraba que su camino había terminado. La policía buscó por todo el país una copia del libro a la que le faltara justo ese trozo final. ¿Y la encontraron? Sí. Un hombre anónimo entregó una edición bastante rara del Rubaiyat. Dijo que la había encontrado en el asiento trasero de su coche, que había dejado abierto cerca de la playa de Somerton. Y efectivamente, a esa copia le faltaba la esquina con las palabras Tamam Shud. Increíble. Pero el libro escondía más, ¿verdad? Así es. En la contraportada, escritas a lápiz, había 5 líneas de letras mayúsculas. Una de ellas tachada. ¿Y el qué Parecía dijo? un código. Un código. Madre mía. Y también algo más concreto, un número de teléfono. ¿Y funcionó? ¿Llamaron? Sí, llamaron. El número pertenecía a una ex-enfermera que vivía bastante cerca de la playa, Jessica Thompson, aunque usaba el alias Justin. ¿Y ella qué dijo? Pues admitió que años atrás, en 1945, había tenido una copia de ese mismo libro, del Rubaiyat, y que se la había regalado a un militar llamado Alfred Boxall. Alfred Boxall. ¿Podía ser él? Eso pensó la policía. Pero lo más raro fue la reacción de Justin, cuando le mostraron un busto de yeso hecho con la cara del muerto. ¿Qué pasó? Tuvo una reacción muy fuerte. Casi se desmaya, según los informes. Pero, a pesar de eso, negó conocerlo.
Insistió en que no era él. Uf, qué extraño. Si no lo conocía, ¿por qué esa reacción? ¿Ocultaba algo? Exacto. La policía pensó, vale, este hombre es Vauxhall y quizá Justin tuvo algo que ver, un desengaño amoroso o algo así. Parecía la pista definitiva. Pero siempre hay un pero en este caso, ¿no? Siempre. Resulta que localizaron a Alfred Vauxhall poco después y estaba vivo. Y no solo eso, tenía su copia del Rubaiyat, la que Justin le regaló, intacta, con la página final y el tamam shud. No puede ser. ¿Qué giro? Imagínate la frustración. Vuelta a la casilla de salida. Y ahí es cuando las teorías se disparan de nuevo. ¿Seguía siendo suicidio? ¿O había algo más? ¿Cómo? ¿Espionaje? Exacto. Piensa en el contexto. Plena Guerra Fría. La cercanía de Woomera, una base secreta importantísima para pruebas de cohetes británicos y australianos, un hombre sin identificar, encontrado muerto de forma extraña, con un posible código indescifrable. Suena a película, pero Pero, con tan pocas respuestas, era una posibilidad real. También se barajó una muerte accidental, quizá por asfixia postural, debido a alguna enfermedad rara que explicara lo del bazo y la congestión, pero no había pruebas. y así pasaron décadas. Décadas de silencio, de especulaciones. Hasta hace muy poco. Sí, hasta 2022, gracias a los avances en genética. Un profesor, Derek Abbott, que llevaba años fascinado con el caso, consiguió analizar ADN de unos cabellos que se encontraron pegados al busto de yeso del muerto. ¿Y qué descubrió? Propuso una identidad bastante sólida. Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos de Melbourne, nacido en 1905. Carl Webb. Y encaja con las pistas. Pues sorprendentemente sí. A ver, Webb se había divorciado en 1947. Su exmujer, Dorothy, se mudó justo a una zona cercana a Adelaida. Webb tenía un cuñado que se llamaba Thomas King. Ticking. Lo de la ropa de la maleta. Exacto. Y además, a Webb le gustaba la poesía, leía mucho. Viajó a Adelaida para ver a su exmujer. O quizá había algo más. Se ha especulado mucho sobre si Robin, el hijo de Justin, la enfermera, podría ser hijo suyo. Compartían rasgos físicos muy peculiares, como los dientes. Madre mía, o sea que la identidad parece bastante clara ahora. Parece que sí, que el hombre de Somerton era Carl Webb. Pasamos de un completo desconocido a ponerle nombre y apellidos. Una historia. Pero, ¿esto resuelve el misterio de cómo murió? Ah, esa es la gran pregunta. Y la respuesta es no del todo. Saber que era Carl Webb nos da un por qué podría estar allí, ¿verdad? Motivos personales, quizá. Pero no explica la causa exacta de la muerte. Siguen sin saberse si fue veneno, si fue suicidio por razones que desconocemos, si fue un accidente. Exacto. El famoso código del libro sigue sin descifrarse de forma convincente. Y el papel real de Justin Thompson en toda esta historia sigue siendo ambiguo, lleno de sombras. Así que, bueno, el hombre de Somerton tiene nombre, Carl Webb, pero el enigma en cierto modo persiste. Quizás incluso se vuelve más profundo, más humano. Saber quién era nos acerca a su vida, claro, pero no necesariamente a las circunstancias de su muerte. Y nos deja con esa pregunta final, ¿no? Para todos los que nos escuchan. ¿Conocer su identidad cierra de verdad el caso? ¿O más bien abre nuevas preguntas sobre los secretos que Carl Webb se llevó consigo aquella noche en la playa? Algo en lo que pensar sin duda.